La semana anterior nosotros iniciamos esta nuestra serie expositiva en el Evangelio según San Marcos. Y durante nuestro primer mensaje nosotros consideramos algunas generalidades. Estudiamos el primer versículo, también, aparte de estudiar esas generalidades de Marcos, estudiamos el primer versículo, un texto que apunta directamente hacia nuestro Señor Jesucristo. Y es precisamente eso a lo que Marcos nos quiere llevar. El evangelista Marcos introduce su relato no presentándose a sí mismo. Vuelvo a recordar, eso lo veíamos la semana anterior. Juan Marcos no se presenta a sí mismo. Él no dice, bueno, yo Juan Marcos, quien fui compañero de Bernabé, compañero de Pablo, compañero de Pedro, quien fui un hombre que recibió el Evangelio de Jesucristo. No, él no se detiene en minucias, en cosas pequeñas. Él apunta directamente a lo más grandioso. Él apunta directamente hacia las buenas noticias, al más glorioso mensaje. Y no se trata del mensaje de Juan Marcos, se trata del mensaje, como dice el verso 1 que ya leímos, principio del Evangelio, la buena noticia. ¿De quién? De Jesucristo, no de Juan Marcos, no de Lucas Martínez. Las buenas noticias de Jesús, el Salvador, el Cristo, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, el que quita el pecado del mundo. De Él es del quien debemos hablar. Él es la buena noticia, Jesucristo. Juan Marcos, hermanos, tiene muy claro que la noticia más gloriosa descansa sobre la persona de Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Bueno, Juan Marcos presenta, como introducción general, habíamos dicho que Juan Marcos presenta a Jesucristo como el Rey verdadero. El Rey verdadero, que asume una posición de siervo, rey, siervo, para dar su vida en rescate por muchos. Es por eso que hemos titulado a toda esta serie larga que trataremos en los próximos meses, Rey y Siervo. El Evangelio según San Marcos, Rey y Siervo. Ese es el título de toda la serie. Ahora bien, hermanos, en los tiempos de Jesús, y ya nos introducimos el día de hoy a nuestro mensaje, en los tiempos de Jesús, la llegada de un rey a algún lugar, la llegada de un rey iba siempre precedida por un heraldo, por un mensajero, siempre. No estamos hablando solo de Jesús, estamos hablando en términos generales de todos los reyes de la región. Si algún emperador, si algún César se dirigía hacia alguna ciudad, siempre delante de él iba un heraldo, un mensajero. Un mensajero. Y su función principal, la función principal de este mensajero era preparar el camino del rey y proclamar su venida. Ese era el mensaje que el heraldo llevaba. Ahora, el rey tenía que transitar por un camino perfecto. Así que la función de ese heraldo, ese mensajero que iba delante del rey era, si encontraba un hoyito, lo tenía que cerrar, ¿verdad? Era más bien como una especie de ingeniero civil. Si encontraba una montañita, tenía que quitar la montaña. Si había un lugar donde no había puente, tenía que construir un puente. Esa era la idea. La idea del heraldo, del mensajero, era preparar el camino del rey. Y hermanos, no debería sorprendernos que Juan Marcos, que quiere presentarnos a Jesús como el Rey verdadero, no debería sorprendernos que comience su evangelio, su relato, con una descripción de ese mensajero que prepara el camino del rey. Y es precisamente sobre ese mensajero que vamos a hablar el día de hoy, con el título de nuestro mensaje, El mensajero del rey. El mensajero del rey. Pero ese mensajero real del cual vamos a hablar, era un mensajero cuya venida había sido anunciada. Y eso me lleva a nuestro primer encabezado el día de hoy, el primer encabezado de nuestro mensaje, el mensajero profetizado. Volvamos otra vez a el verso 2 y el verso 3 de nuestro texto. Capítulo 1 de Marcos, versos 2 y verso 3, y dice: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Hermanos, en este texto, Juan Marcos fusiona dos profecías, dos mensajes del Antiguo Testamento. Una profecía era de Isaías y otra profecía era de Malaquías.
Y Juan Marcos toma las dos profecías y él quiere hablar de el mensajero que precedía al rey. En un sentido literal, esa palabra o esa frase que aparece con recurrencia en este mensaje, el cual preparará el camino, y voz del que clama, preparad el camino. Esa frase, preparar el camino, en un sentido literal, como acabo de decir hace un momento, implicaba literalmente, aplanar la tierra, allanar la tierra, para que el rey pudiera caminar de la mejor manera o pudiera ser llevado de la mejor manera, para que él pudiera ir por el camino lo más cómodamente posible. Eso significaba literalmente esa palabra. Preparar el camino es allanar la senda, pero en el sentido espiritual del cual nos habla el texto, la idea de este mensajero no era solamente preparar un camino físico, sino señalar el pecado. En aquellos tiempos, un mensajero real tenía esa misión de literalmente preparar el camino para la llegada del rey. Pero hermanos, la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿acaso el mensajero en este texto tenía que quitarle los escombros al rey que iba a venir después? ¿Esa era la idea? Pues no, definitivamente no. Hermanos, el propósito de este mensajero era quitar los obstáculos de la terca incredulidad de los corazones y de la mente del pueblo. El pueblo era terco. El pueblo era necio, el pueblo pecaba constantemente, el pueblo llevaba casi toda la existencia de la vida del pueblo de Israel pecando contra Dios, ofendiendo a Dios, rebelándose constantemente, y Dios los había castigado en muchas ocasiones, los había abandonado, los había dejado a su propia suerte, pero ellos no reaccionaban. Constantemente ellos volvían al pecado una y otra vez. Tenían una terca incredulidad. Literalmente, hermanos, este mensajero tendría que decirle al pueblo que se apartaran de su mal camino y que buscaran el camino del Señor. Esa es la idea, esa es la profecía que había sido anunciada, que se volvieran del pecado a la justicia, que convirtieran sus caminos torcidos en caminos rectos y santos delante de Dios. Esa era la idea. Viene delante del rey un mensajero que viene para señalar el pecado del pueblo. Viene un mensajero que no viene simplemente para quitar los obstáculos territoriales, sino para quitar los obstáculos del alma. Esa es la idea de la profecía. Esa es la profecía que dice: aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Este profeta que tendría que venir, este hombre, este mensajero tendría que señalar el camino. Y hermanos, este último profeta además no solamente señalaría el camino, no solamente señalaría el pecado, sino que apuntaría hacia el rey que tendría que venir. Ahora bien, hermanos, yo quisiera considerar al menos dos cosas en estas profecías que hemos visto, en estas profecías de la venida del mensajero, dos cosas que son importantes para nosotros. En primer lugar, y probablemente es lo más elemental quizá, pero a veces no le prestamos atención a estas cosas. Hermano, las profecías, estas profecías, tanto la de Isaías como la de Malaquías, son dos profecías que se dieron al menos 600 años antes de Cristo. ¿Se da cuenta usted de eso? Dice el profeta Isaías, dijo: no, vendrá alguien delante de mi faz, delante de mí, que soy Jehová. Literalmente esa fue la profecía. Alguien vendrá delante de mí y me preparará el camino, allanará la senda, para que entonces yo venga y mi reino triunfe. Hermanos, esa profecía se dio 600 años antes de que Jesucristo naciera. ¿Y sabe qué me demuestra eso? Y es algo que debería de llenar nuestros corazones también. Hermanos, eso nos señala que la llegada del rey no fue un plan secundario. La llegada del verdadero rey no fue una ocurrencia de la mente de Dios. Estoy muy aburrido, ¿ahora qué hago? Voy a enviar a Jesús a morir. Tampoco Jesús estaba en el cielo con el Padre y se portó mal, ¿verdad? Dios Padre le dijo una cosa y Dios Hijo hizo lo contrario. Entonces, como se portó mal, te voy a castigar y vas a ir a morir al mundo. No fue una ocurrencia extraña de la mente de Dios, hermanos. Este era el glorioso plan que Dios determinó desde la eternidad pasada. Que Cristo viniera
y que fuera anunciado el mensajero que vendría delante de Cristo, hermano, no es una ocurrencia. Esto nos muestra que había un glorioso plan desde antes de la fundación del mundo. Mire cómo lo dice el apóstol Pedro. Escuche bien estas palabras. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 20. Dice, porque Él, y está hablando de Cristo, lo tengo entre paréntesis, Cristo, porque Cristo estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Hermanos, el plan glorioso del Evangelio ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Cristo ya había muerto incluso desde antes de la fundación del mundo. Su muerte ya era una realidad. Como un autor bíblico escribió en alguna ocasión, antes que hubiera Edén, hubo Calvario. Y antes que hubiera árbol prohibido, hubo cruz. Así que, hermanos, nosotros debemos de tener nuestros ojos bien puestos en este Mesías del cual se relata que vendría. Porque es un Mesías anunciado y es un Mesías triunfante. Es el Rey que viene con poder. Pero en segundo lugar, hermanos, este texto de la profecía de la venida del mensajero, porque no estamos hablando de la venida del Mesías, sino es una profecía que habla de la venida del mensajero. Pero este texto, hermano, nos muestra que el rey que vendría, bueno, no estamos hablando del mensajero, sí, pero es que la profecía no apunta al mensajero, apunta al rey. Y esta profecía apunta a que el rey que vendría no sería cualquier rey, sería Dios mismo. Wow, y esto es sorprendente. Mire, hermano, cuando usted lee estas dos profecías, en las dos profecías, en Isaías capítulo 40 verso 1 y en Malaquías capítulo 3 verso 4, usted encuentra estas dos profecías, y en las dos profecías nos dice que el mensajero que vendría prepararía el camino para Jehová. ¿Se da cuenta usted de eso? No es Jesús un simple hombre que nació en Belén y que vivió en Nazaret, como decía la gente. ¿Y puede salir algo bueno de Nazaret? No, olvídate de eso. Es que no es un simple ser humano, es Dios hecho hombre. Es Jehová que decidió introducirse en la historia humana. Por eso, hermanos, eso es importante para nosotros. Es un mensaje glorioso y no nos podemos perder en los detalles. No nos podemos perder en los detalles. ¿Sabe por qué? Porque la gente que leyó por primera vez el Evangelio de Juan Marcos, ellos sí sabían de estas profecías. Ellos lo sabían. Y cuando ellos leyeron y de pronto dijeron, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ellos dijeron, pero espérate un momento, ese mensajero está preparando el camino de Jehová. Eso quiere decir que el rey que nos está anunciando Juan Marcos es Dios mismo. Eso sorprende, pero quizá nosotros, por leerlo tan constantemente, no nos sorprende, no nos llena de gozo. Debería de llenarnos de gozo. Que en primer lugar, como acabo de decir, hermano, en primer lugar, Dios tenía un plan glorioso desde antes de la fundación del mundo. Y en segundo lugar, ese plan no era que cualquier hombre viniera a reinar, sino que Él mismo tomara forma de siervo, se humillara hasta lo sumo y, haciéndose obediente hasta la muerte, muriera en una cruz. Pero que después su nombre fuera exaltado hasta lo más alto para la gloria del Padre. Hermanos, así que viene un rey que es precedido por un mensajero, pero no es un rey cualquiera, es Dios hecho hombre. Es Dios hecho hombre, el Dios del universo. Iba a entrar en la historia de la humanidad para traer salvación a un mundo en tinieblas. El Dios de luz, luz de luz, vendría para traer luz a los corazones en oscuridad. De hecho, hermanos, el papá del mensajero del cual estamos hablando el día de hoy, su padre pudo proclamar esta verdad. Vaya conmigo a Lucas capítulo 1 versos 76 al 79. Cuando este hombre llamado Zacarías tomó a su niño en brazos, él dijo estas palabras: y tú, niño, está hablando al mensajero, a ese mensajero del que estamos hablando hoy, y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo,
porque irás delante del Señor, irás delante del Altísimo para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará de lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Hermano, este mensajero no era cualquier mensajero, era un mensajero profetizado, era un mensajero anunciado. Pero lo importante no era el mensajero, porque este mensajero era un gran mensajero, porque anunciaba un gran mensaje y anunciaba un gran rey. Yo puedo ir como un embajador de Guatemala a cualquier otro país y ser un representante de Guatemala en otro país. Y hermano, ¿sabe? Eso puede ser muy bueno y puede ser muy loable y puede ser muy grandioso, pero sigo siendo el embajador de una nación humana. ¿Cuánto más dignidad, cuánto más honor puede creer usted que tenía ese mensajero que anunciaba al rey invencible, vencedor, glorioso, soberano, al Dios hecho hombre que vendría para salvar al mundo? Y hermanos, aunque nosotros conocemos muy bien quién es ese mensajero, nosotros lo conocemos bien, ¿no es cierto? Es más, todavía no ha aparecido su nombre, pero si yo le pregunto, usted sabe rápidamente quién es el mensajero, ¿no es cierto? Pero su nombre aparece hasta el versículo 4 del capítulo 1. Leamos entonces el versículo 4. Porque después de haber dado la gran profecía de la venida del mensajero, Marcos nos dice: bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Ahora, hermanos, Juan Marcos nos dice que Juan el Bautista es esa voz que clama en el desierto. De hecho, el versículo nosotros lo leemos de esta manera: voz del que clama en el desierto. Estaba en el desierto Juan bautizando. ¿Se da cuenta? O sea, él lo compensa, él lo dice, él estaba en el desierto. Así que no se pierdan en la historia. No hay otro mensajero. No es otro mensajero el que debemos esperar, es Juan el Bautista, que estaba allí predicando en el desierto. Y hermanos, y dice nuestro texto, y esto es importante, y está subrayado, la segunda parte dice: y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. Mire, hermano, muchos venían a conocer a Juan, ¿no es cierto? Muchos querían conocer a este mensajero, algunos por morbo, ¿verdad? Algunos por morbo, otros por curiosidad, otros incluso para encontrar defectos, pues venían escribas y fariseos a escuchar su mensaje para ver si encontraban algún defecto en este hombre que estaba predicando a las multitudes. Pero sea como fuere, hermanos, sea como fuere, que vinieran por curiosidad, que vinieran por morbo, que vinieran para encontrar defectos, sea como fuere, al final, yo quiero que usted entienda que grandes multitudes venían a escuchar el mensaje de Juan el Bautista. Grandes multitudes. Nuestro texto nos dice: y salían a él toda la provincia. En otros textos similares nos dice que venían a Juan grandes multitudes. Venían a él grandes multitudes para escuchar su mensaje. Él se había vuelto famoso. Era el famosillo del momento. Él era el predicador del momento. Sí, él era. Y mire, ¿usted a quién escucha? Yo a Juan el Bautista, usted. Ni tu Sugel, ni tu Miguel, no es Juan el Bautista, ¿verdad? Nosotros escuchamos a Juan el Bautista. Él era el famoso del momento. ¿Y por qué era famoso? Bueno, porque finalmente, después de 450 años de silencio profético, Dios había vuelto a hablar al pueblo. Dios ha hablado. Hay un profeta. ¿Dónde? En el río Jordán. En el río Jordán, sí, ahí en el río Jordán, en el desierto. Vamos a verlo. Y iban todas las multitudes a verlo, a escucharlo, porque había silencio, porque Dios no había hablado. Y ellos querían escuchar la voz de Dios. Recuerden, era un pueblo que, aunque era pecador, aunque cometía pecado, aunque constantemente se apartaba de Dios, era un pueblo que sabía que tendría que venir un Mesías redentor.
Ellos vivían toda la historia del pueblo de Israel, ellos la vivieron esperando un Mesías. Porque sabe una cosa, cuando el pecado entró en el mundo, en Génesis capítulo 3, verso 15, Dios prometió: y tu simiente tendrá enemistad con la simiente de la mujer. Tú la herirás en el calcañar, pero ella te aplastará la cabeza. Así que Dios prometió desde ahí una simiente. Dios le habla a Abraham y le dice: mira, en tu simiente serán benditas las familias de la tierra. Dios habla por boca de Jacob y dice: Judá, de ti no será quitado el cetro hasta que venga aquel a quien el cetro le pertenece, al Rey de justicia. A David le dice: mira, nunca faltará alguien en el trono, por tu familia, por tu linaje, nunca te faltará nadie en el trono, sino que habrá alguien que se sentará perpetuamente y para siempre en el trono de Israel. Así que el pueblo estaba esperando, estaba a la expectativa, y de pronto surge un profeta que está preparando el camino para el rey. Tenemos que ir a verlo. Las grandes multitudes iban a escuchar a ese rey. Por supuesto, ellos buscaban un rey militar, un rey que los rescatara de la mano de los romanos. Así que iban con el mensajero muy felices y muy contentos, ¿verdad? Esperando que él les hablara acerca de la justicia que el rey iba a aplicar sobre los romanos. ¿Y qué les decía? Arrepentíos, arrepiéntanse de su pecado. Ustedes son unos pecadores inmundos delante de Dios. Qué gran mensaje, ¿verdad? Sin embargo, ahí habían grandes multitudes, porque Dios había vuelto a hablar. Y hermanos, a diferencia de otros evangelios, a mí me llama esto profundamente la atención, porque a diferencia de otros evangelios, Juan Marcos no nos muestra detalles de la impresionante vida de Juan el Bautista. Lucas dedica casi un capítulo entero para hablar acerca de este mensajero. Mateo habla de él. Juan habla mucho de él. De hecho, el Evangelio de Juan usa a Juan el Bautista como una señal evidente de la venida de Cristo como el Rey. Pero Juan Marcos no nos muestra muchos detalles. ¿Sabe cuál es el único detalle que nos muestra de Juan el Bautista? Su vestimenta y su comida. Cómo se vestía y qué comía. Y hermanos, de verdad, de veras, yo quiero resaltar lo obvio esta mañana. Juan Marcos no era un escritor, no era el escritor de una revista de socialité. Juan Marcos no era un paparazzi cristiano que le interesara contarle al pueblo la manera en la que comía y la que iba vestido el personaje del momento, ¿verdad? No, Juan Marcos no era un escritor de una columna de chismes. No, Juan Marcos tampoco trataba de mostrarnos a Juan como un hombre peculiarmente raro o ermitaño o extravagante. No era su intención. En principio, cuando yo veo la vestimenta y la comida de Juan el Bautista, yo veo una protesta a la opulencia de los líderes religiosos. Los líderes religiosos del momento se vestían muy bien, se vestían de lino fino, finísimo. Ellos iban siempre impecables. No me toques, voy de blanco. ¿Usted se recuerda aquel momento donde Cristo cuenta la parábola de el buen samaritano? En la parábola del buen samaritano hay un sacerdote que se acerca y cuando lo ve no se quiere acercar porque dice: me voy a manchar, uy, mi ropa, si yo visto Aldo Conti, ¿verdad? Yo utilizo ropa de marca, de diseñador, yo tengo Calvin Klein de Egipto, ¿verdad? Ellos iban muy bien vestidos y además ellos comían todo lo mejor. ¿Se recuerda cuál era el plato favorito de los sacerdotes en el templo? Muchas veces los profetas predicaron en contra de ellos y les dijeron: es que a ustedes solo les gusta comer la grosura. ¿Sabe qué es eso? Les gustaba el puyazo, y el puyazo importado. Imagínense. Y ahora viene Juan y viene vestido con piel de animal, un cinto de cuero, y come langostas. Hermano, él estaba comiendo saltamontes fritos. No la langosta del mar, ¿verdad? Comía langosta y miel silvestre. ¿Quién fuera Juan, verdad? No era esa langosta del mar, ¿verdad?
Era la langosta la que tiene las alitas y ronronea en la noche, esos grillos, ¿verdad? Esos saltamontes. Eso es lo que comía Juan, y miel silvestre. Hermanos, él estaba con su vida dando una protesta pública de lo que los líderes religiosos hacían. Mira, ahí viene el profeta del Señor, ahí viene el mensajero del rey, y qué diferente es a estos otros que solo quieren aprovecharse del pueblo. Pero además, él con esto mostraba su voto nazareo. Él era un nazareo, él era un apartado para Dios desde el vientre, y eso es lo que acostumbraban los nazareos. Acostumbraban comer este tipo de comida y acostumbraba vestir de ese tipo de forma. Pero hermanos, hay algo más. Hay una cosa más, y esto es sumamente importante. Y es que de hecho, la manera en la que iba vestido Juan el Bautista es una referencia bíblica. Juan el Bautista se vestía de esa manera a propósito. Juan el Bautista no se vestía de esa manera porque de plano así le tocó vestirse, porque no tenía otra manera. No, él se vestía así a propósito. ¿Y por qué? Porque él estaba anunciando algo más. Mire quién más se vestía así. Segunda de Reyes, capítulo 1, verso 8. Tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Elías se caracterizaba por llevar este atuendo y la gente lo conocía. En este texto, Ocosías manda a unos soldados para traer la bendición, entre comillas, de otro lugar, de Baal-zebub, el dios de Ecrón. Y en medio del camino se encuentra con Elías, y Elías literalmente le dice a estas personas: ¿acaso no hay Dios en Israel para que vayan a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? Terrible, terrible. Así que en ese momento muere un montón de gente, y uno de los soldados va corriendo con Ocosías y le dice: oye, encontramos un profeta, y se murieron todos. ¿Cómo iba vestido el profeta? Bueno, tenía lo que estamos leyendo, vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Y entonces Ocosías dijo: es Elías, es Elías. Pero hermano, de hecho, esta semejanza entre Juan y Elías no es una coincidencia. Se trata de una profecía cumplida. Malaquías capítulo 4, verso 5 dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y temible. Hermanos, esta era una profecía cumplida. Juan el Bautista no se vestía con piel de camello solamente para mostrar algo de diferencia. Él se vestía de esa manera para mostrar que él era el mensajero. De hecho, Jesucristo mismo lo dice. Mateo capítulo 11, verso 14 dice: él es aquel Elías que había de venir. ¿Se da cuenta, hermano? Cómo van encajando los relatos del Antiguo Testamento con los relatos del Nuevo Testamento. Cómo va encajando este personaje que precede al Mesías con el Mesías que habría de venir. Ahora, hermanos, Juan entonces era una persona sumamente peculiar. Vestía de una forma peculiar, extraña. Atraía a las multitudes. Pero había algo que distinguía a Juan por encima de todas las cosas. Y eso me lleva a nuestro segundo punto. Hemos visto como primera parte, hemos visto a ese mensajero, a ese hombre que había sido profetizado. Pero en segundo lugar, veamos el mensaje del mensajero. En primer lugar, hermanos, el mensaje de Juan confrontaba al pueblo con su pecado. Como dijo cierto predicador, Juan el Bautista no les doraba la píldora. Juan el Bautista no le daba la vuelta en el asador para que poco a poco ellos se fueran. No, él de una vez les hablaba confrontándoles. Les decía que eran pecadores. Mire el verso 4. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Usted no puede predicar el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados si primero no señala el pecado. Y eso es lo que hacía Juan. En nuestro texto no nos lo muestra, pero en otros versículos nos muestra cómo Juan el Bautista le decía a la gente: arrepiéntanse,
generación de víboras. ¿Quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera? Arrepiéntanse, han pecado delante del Señor. Juan mostraba lo evidente. Hermanos, el pueblo estaba corrompido y vivía en pecado. El pueblo estaba ensimismado. El pueblo se miraba hacia el ombligo. El pueblo de Israel todo el tiempo pecaba contra el Señor. Por eso es que Juan les decía, son pecadores. Ese es el gran problema que tiene la humanidad. Han pecado contra Dios. Se han rebelado contra Él. Son culpables de castigo. Por lo tanto, arrepiéntete para que tus pecados sean perdonados. Ese era el mensaje de Juan. Hermanos, lo primero que debemos hacer para ser salvados por el Mesías, lo primero que yo debo hacer para encontrar el camino del Mesías, porque Juan estaba preparando el camino del Mesías. Lo primero que yo debo hacer para encontrar el camino del Mesías es entender que tenemos un serio problema con la justicia de Dios, que es 3 veces santo. Yo no puedo entender el Evangelio si primero no entiendo que yo soy culpable de transgresión delante del Señor, que mi falta, mi ofensa, mi pecado es terrible delante de Dios, que Él es santo, santo, santo. Él es infinitamente y gloriosamente santo. Y nosotros no podemos esperar a que todo va a ir bien en la vida si seguimos con nuestro pecado. Y ese era el mensaje de Juan. Un mensaje contundente. Por eso a mí me sorprende que grandes multitudes le siguieran. Me sorprende. Porque dígale usted a las multitudes de esta generación de hoy, son pecadores y se van. Huyen. Despavoridos, como que los estuviera persiguiendo el mismo diablo. No, es la ira de Dios la que está persiguiendo a esta humanidad caída y corrupta. Hermanos, un cristiano verdadero, y escúcheme bien aquí, porque de verdad esto puede significar muchas cosas el día de hoy para nuestras vidas. Un cristiano verdadero se ve a sí mismo como un pecador que merece el infierno. Óigame otra vez, porque a algunos les ha sonado como a ruido. Un cristiano verdadero, en primer lugar, debe verse a sí mismo como un pecador que merece el infierno. Hoy se predica popularmente que el infierno no es para ti. El infierno no es para ti. Entonces, ¿para quién es? ¿Para los gatos? No, el infierno fue diseñado para Satanás y para los que pecan, para aquellos que son pecadores y están separados y apartados de Dios y estarán bajo la ira de Dios por toda la eternidad. Pero la única manera en la que yo puedo encontrar un Salvador y una salvación es entendiendo entonces que ese lugar lo merezco yo. ¿Pero por qué? No lo merezco, pero derrotistamente. Yo merezco el infierno, usted. Ahí, vamos. La vida es cruel, yo merezco el infierno. No, esa no es la idea. La idea es que tú reconoces, soy pecador, soy pecador, soy pecador. Te golpeas el pecho como aquel hombre, aquel publicano que vino delante del Señor y se golpeaba el pecho y decía, sé propicio a mí que soy pecador. Aquel hombre que venía con un corazón contrito, que venía con pobreza de espíritu, que se golpeaba el pecho y él reconocía 3 cosas. Reconocía su pecado, ten misericordia de mí que soy pecador. Número 2, reconocía su condenación, reconocía que el peso de la ira de Dios caía sobre él porque estaba pidiéndole perdón a Dios. Perdóname, tú que puedes socorrerme, perdóname. Reconocía su pecado, reconocía su culpa y su castigo. Y en tercer lugar, este hombre reconocía la misericordia de Dios. Pero tú no puedes llegar a la misericordia si primero tú no reconoces tu pecado. Tú no puedes llegar a entender que hay perdón sin primero reconocer que tienes una conducta pecaminosa que Dios aborrece. Hermanos, un cristiano es un pobre en espíritu, que entiende que es miserable, que entiende que es culpable delante de Dios y que viene a Dios en arrepentimiento pidiendo misericordia. Un cristiano es aquel que reconoce su debilidad. Soy débil, no puedo ser santo, no puedo ser justo, tengo un problema delante del Señor. Y déjeme decirle algo el día de hoy, y se lo digo con todo el cariño que yo puedo decirlo. Pero si tú no reconoces, si tú más bien no te ves a ti mismo como un pecador culpable que merece el infierno,
muy probablemente tú no eres un cristiano. Porque Cristo vino a llamar pecadores al arrepentimiento. El primer paso es reconocer que soy un pecador, que merece la culpa, que la merece. No es que yo peco porque a mí en mi casa mis padres me enseñaron a vivir así. No es que yo tengo estas conductas porque a mí en mi trabajo mis compañeros me enseñaron a vivir así. No es que yo tengo estas conductas porque a mí nadie me quiere en la iglesia. Nadie me ama, no me visitan. Hermano, y no sé si llamarte hermano si crees de esa manera, ¿verdad? Pero hermano, en el nombre del Señor, debemos entender que nosotros pecamos porque somos pecadores. Tenemos una culpa terrible delante de los ojos de Dios. Hemos ofendido al Señor. El Evangelio empieza por ese punto. El Evangelio no comienza con un mensaje de arcoíris. Ven a Dios para que seas bendecido. No, el Evangelio comienza con un mensaje contundente. Arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete. Hermanos, el mensaje de Juan es todo lo contrario a lo que se predica el día de hoy. El día de hoy nos invita a la contrición, nos invita a reconocer el pecado para el arrepentimiento, nos invita a que te golpees el pecho y digas a ti mismo, soy pecador. No, el Evangelio de hoy no predica eso. El Evangelio de hoy predica una especie de Cristo, buena onda, color arcoíris, bonachón, que ha venido para darte amor y paz. Es un Cristo hippie. Tú no necesitas a un Cristo hippie, tú necesitas al Rey de la Gloria que vino como siervo a salvarte. Tú necesitas un Salvador. Pero hermano, vuelvo otra vez, no puede haber una buena noticia a menos que entendamos la mala noticia de que somos esclavos del pecado y por lo tanto somos enemigos de Dios. No puede haber Salvador a menos que entendamos que necesitamos ser salvados. Cristo es mi Señor y mi Salvador. ¿Así de qué te ha salvado? No, pues me ha salvado no sé, de mi esposa me ha salvado. Me ha salvado de mi suegra, no sé. No, ¿de qué te ha salvado? Cristo, ¿de qué te ha salvado? Me ha salvado de una enfermedad. No, eso no es salvarte. Eso es sanar y es diferente. Son dos palabras completamente diferentes. ¿De qué te ha salvado Cristo? Si Cristo es tu Salvador, Él tiene que haberte salvado de tu pecado, de tu condición de rebeldía contra el Dios que te ha creado y que te quiere para su gloria. Así preparaba Juan el camino. Pero hay algo más dentro del mensaje de Juan que es importante. En segundo lugar, hemos dicho que en primer lugar el mensaje de Juan confrontaba a su audiencia, los confrontaba con el pecado, así como nosotros también debemos ser confrontados con nuestro pecado. Pero hay algo más. En segundo lugar, su mensaje era totalmente cristocéntrico. El mensaje de Juan no se centraba en su ombligo. El mensaje de Juan no se centraba en su honor, en su fama, en su gloria, en estar en el centro. El mensaje de Juan se centraba en Cristo. Mire cómo dice el verso 7 y 8. Y predicaba diciendo, viene tras de mí quien es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua. Ese es un bautismo miserable, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Hermanos, a pesar de la fama de Juan, a pesar de que muchos venían a Juan a verle, a pesar de que habían grandes multitudes, y yo por eso quise resaltar esto con importancia, a pesar de que muchos venían a ver a este hombre, hermanos, porque era un gran profeta, era el último de los grandes profetas del Antiguo Testamento. A pesar de eso, Juan se hace a un lado. Él se quita de la película y él dice, yo no soy el importante. El importante es el que viene después de mí. Yo solo soy su mensajero. ¿No lo comprendes? Yo solo llevo el mensaje de que Él viene. Pero cuando Él venga, ay, cuando Él venga, aleluya, cuando Él venga. Yo puedo imaginar a Juan completamente exhorto en sus palabras. Cuando venga, cuando Él venga.
yo no soy nadie, yo no soy nadie. Hermanos, el mismo Jesús nos presenta a Juan como un hombre grande. Dice, y de los nacidos de mujer, dice Jesús, no hubo uno más grande que Juan el Bautista. Pero ¿en qué consistía su grandeza, hermano? Su grandeza no consistía en la fama que tenía, o en el tono de voz así profundo. Arrepentíos, generación de víboras. No, su fama no consistía en el tono de su mensaje, en las formas en que él hablaba. Su fama consistía, su grandeza más bien consistía en ocupar un lugar secundario, para que todo el mundo pudiera ver al que era verdaderamente importante. Y esa es la grandeza en el reino de los cielos. El que quiera ser grande, dice Jesús, tiene que ser el siervo de todos. La grandeza en el reino de los cielos no consiste en ver quién es el que más veces está puesto en el púlpito. La grandeza en el reino de los cielos consiste en ver cuánto de Cristo nosotros mostramos. La grandeza en el reino de los cielos consiste en que Cristo sea el que brille. Cristo es el que debe brillar. De hecho, en medio de su predicación, Juan utiliza una ilustración muy peculiar, una ilustración que no la esperamos venir, porque Juan es un profeta que fue profetizada su venida, es un profeta, el último de los grandes profetas, llevan 450 años sin profeta, y de pronto viene alguien que proclama las palabras de Dios, es ¡wow! ¡Qué gran profeta! Hay multitudes detrás de él, y todos expectantes, y de pronto él dice: yo no soy digno de desatar encorvado las correas de sus sandalias. ¿Sabe, hermano? Nosotros no entendemos muy bien esto, pero en el contexto de aquella época, desatar las sandalias del amo era una tarea que realizaba el más bajo de los esclavos. En las casas de los dueños, de los amos, había siempre un esclavo en la puerta, y ese esclavo tenía un recipiente de agua, y cuando el dueño entraba, ese esclavo humilde que no tenía otra función sino solamente lavarle los pies al amo, cuando entraba el amo, él se arrodillaba, le quitaba sus sandalias, le lavaba los pies sucios que venían de la calle, y luego le volvía a poner sus sandalias y lo dejaba entrar a la casa. Ese era ese tipo de esclavo. Y Juan dice: mira, yo ni siquiera soy digno de hacer eso. Yo soy el más bajo de los siervos. No soy digno ni siquiera de ser el esclavo más bajo del verdadero rey que viene a reinar. Yo solo soy el mensajero. Solo soy el que prepara el camino. Soy la voz que clama en el desierto. Me llamó mucho la atención cómo un pastor ilustró este punto, y yo quiero utilizar esa ilustración. ¿Ha visto usted las celebraciones de la alfombra roja? ¿Ha visto usted esas celebraciones? Hay una pasarela, puede ser que entren famosos, o también hay estas alfombras rojas en el fútbol, por ejemplo, la gala del Balón de Oro, ¿verdad? También hay una alfombra roja, y entran los futbolistas y pasan delante de los camarógrafos, y los futbolistas son entrevistados, ¿verdad? Y bueno, ¿y cómo te va en el Bayern Múnich? O a los actores se les entrevista: bueno, háblanos de la película que acabas de hacer. Pero, hermanos, sería una ridiculez, sería una completa ridiculez que alguno de esos periodistas quisiera entrevistar al empleado que puso la alfombra roja. Qué bueno que ya pasaron todos. Ahora busquemos a quién fue el que puso la alfombra roja, porque está muy buena. La alfombra está muy bien puesta. Miren, aquí no tiene pliegues en ninguna parte, está bien colocada. Vamos a buscarlo, entrevistémoslo, porque él también es importante. Eso es una ridiculez. Ningún canal de televisión en su sano juicio le va a dar un pedacito de tiempo para entrevistar al personal que instaló la alfombra. Hermano, Juan el Bautista era el que instalaba la alfombra para que Jesús pasara. Él no quería que lo vieran a él. Nadie en su sano juicio debería de querer entrevistar al que pone la alfombra. Todos deberían de entrevistar al que está encima de la alfombra. Hermano, Juan quería que no lo vieran a él.
que pusieran su mirada y su confianza sobre aquel que vendría después de él. Pero hoy en la iglesia de Cristo parece ser que es todo lo contrario. Vivimos en una generación donde todo el mundo desea estar en el primer lugar. Donde si tú pones la alfombra, te pones un rótulo en el pecho que dice: yo puse la alfombra. Y te paras frente a la cámara para ver si te logra ver la cámara. Vivimos en una generación donde dentro y fuera de la iglesia queremos el reflector, queremos el éxito, queremos la plataforma. Pero ese no era el pensamiento de Juan el Bautista, y ese no debe ser el pensamiento de nosotros. Juan quería menguar para que Cristo creciera. Juan quería vivir solamente para que brillara Cristo. No me veas a mí. ¿Qué soy yo? ¿Un saco de huesos y carne? ¿Qué soy yo? ¿Un hombre que simplemente trae un mensaje? No me veas a mí. Mira a Cristo. Mira a Cristo. Y hermanos, ese es el llamado para todos nosotros. Que las palabras de Juan se conviertan en palabras que nosotros podamos decir todos los días: yo quiero menguar para que tú crezcas en mí. Hermanos, solo tienes dos opciones en esta vida. Si tú no vives tu vida para que brille Cristo, entonces tú vas a vivir tu vida para la tiranía del yo, para el yo que está sentado en el trono. Si tú no vives tu vida para que brille Cristo, tú vas a querer vivir tu vida proclamándote y promocionándote a ti mismo todos los días, incluso a costa del Evangelio de Cristo, incluso a costa de la iglesia de Cristo. Vas a vivir tu vida buscando el aplauso de otros. Vas a vivir buscando la aprobación de la gente para ser feliz. Y ese es un terrible problema que muchos hoy sufren, incluso dentro de la iglesia. Viven dominados por la tiranía del yo. La tiranía del yo, el yo tirano que se quiere sentar en el trono. ¿Y sabe cómo yo reconozco el yo tirano en muchas personas? No necesitan venir y decirme: quiero predicar en el púlpito. No, no lo necesitan. Simplemente es aquel comentario: ese hermano no me saludó el día de hoy. El yo tirano está en el trono. El yo tirano está ahí. Es que el pastor no me visitó. El yo tirano está en el trono. Hermano, cuando tú empiezas a ponerte a ti, tus deseos, tus pasiones, tus propósitos por encima de los de Cristo, entonces el yo tirano gobierna tu vida. Y Juan Marcos nos enseña a través de este mensaje que Juan el Bautista le mostró a todos que el yo tirano no era el que gobernaba su vida. Yo soy un segundón. ¿A cuánto les gusta decir eso? Gloria a Dios porque estoy en el segundo lugar. Gloria a Dios porque Él brilla. Gloria a Dios porque Él es el importante. Gloria a Dios porque Él es el rey. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. A Juan solo le importaba una cosa: hay alguien que es más grande que yo, de quien yo solo soy un siervo. ¿Puede ser esa tu declaración hoy? ¿Puede ser esa la declaración de todos los días de tu vida? ¿Puede ser esa la declaración que te motive durante esta semana? Yo solo soy siervo de Cristo. Yo solo soy siervo de Cristo. Yo quiero que Cristo brille. Yo quiero que Cristo reine. Hermano, cuando tú miras a Cristo como el valor más grande de tu vida, cuando tú te enfocas solo en Cristo, el yo tirano ya no puede estar sentado en el trono. Y entonces lo demás es irrelevante. Tú vives tu vida como un siervo para su gloria. Pero cuando tú vives tu vida bajo la tiranía del yo, cualquier mal gesto, cualquier mala mirada, cualquier palabra mal dicha será suficientes motivos para iniciar una guerra nuclear, incluso con aquellos a los que llamas hermanos. Una mala mirada, una mala señal, un mal ojo, una mala palabra que dijo, puede ser suficiente motivo para iniciar una guerra nuclear contra aquellos a los que tú llamas hermanos. ¿Cuánta falta nos hace en este tiempo hombres y mujeres como Juan el Bautista? Que puedan hacerse a un lado para que brille Cristo. A pesar de mí, que brille Jesús. A pesar de lo que yo quiero, que brille Jesús.
¿Cuánta falta nos hace, hermanos, en este tiempo, hombres y mujeres con un corazón cristocéntrico, que se humillen delante del Rey verdadero, que se bajen del trono y que pongan a Cristo en el trono? ¿Cuánta falta nos hace? ¿Cuánta falta nos hace, hombres y mujeres, en este tiempo, que no se pongan en el centro del cuadro, que no quieran pintar un autorretrato, sino que de verdad hagan un perfecto retrato de Cristo a través de su vida? Yo quiero que Cristo brille a través de mí. ¿Y cómo? Bueno, muestra su carácter. Ama a aquellos que están cerca tuya. Ten paciencia, gozo, paz. Vive con fidelidad delante del Señor. Ten dominio propio. Ejerce el carácter de Cristo. Sirve como Él sirvió. Vive en mansedumbre. Camina con humildad. Mata el orgullo por completo y sométete al Señor. Eso es pintar un retrato de Cristo a través de tu vida. Que tu vida no sea un retrato de lo que tú eres, sino que tu vida sea un retrato de Cristo para el mundo, para que el mundo lo vea y para que el mundo pueda adorarle a Él y no a ti. Wow, qué buen empresario eres para la gloria de Dios. Wow, qué buen empleado eres para la gloria de Dios. Usted es una excelente ama de casa, es una excelente madre. Mire cómo tiene a sus hijos para la gloria de Dios. Si no fuera porque Cristo está en mí, yo no podría hacer ninguna de esas cosas. Hermano, cuánta falta nos hace, hombres y mujeres, en este tiempo como Juan el Bautista. Pero Juan agrega algo más al final de su mensaje, y con esto yo quiero terminar. Porque él dice, miren, mi bautismo es en agua. Es un insignificante bautismo para el perdón de pecados. Es un acto de fe donde yo muestro delante de las personas que simple y sencillamente me estoy arrepintiendo de mi pecado. Pero viene alguien detrás de mí, dice Juan, que los bautizará con el Espíritu Santo. ¿Y qué es eso? ¿Qué es bautizar con el Espíritu Santo? Bueno, Juan, como un profeta bíblico, simplemente está recordando al pueblo el sello de la promesa que Dios había prometido en los profetas del Antiguo Testamento. ¿Y cuál es ese sello? Leamos Ezequiel 36, 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Lo está diciendo Dios. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hermano, Juan estaba anunciando que él no era el importante, que el importante es el que vendría detrás de él, y era alguien tan importante que sellaría el pacto poniendo de su espíritu en nosotros. ¿Cómo le llamamos nosotros a este acto maravilloso de Dios? Nuevo nacimiento, donde Dios pone de su espíritu en nosotros. Hermano, el importante no era el mensajero. El importante era el Rey que vendría detrás, que haría algo incomparable. Como Dios hecho hombre, como siervo sufriente, sellaría el pacto poniendo de su espíritu en nuestros corazones. Eso es lo que Juan estaba prometiendo. Y de nuevo, yo regreso al versículo 1 y le presento a ese Rey que viene, Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es el Rey. Ese es el Rey vencedor que ha podido poner de su espíritu en nosotros. Es el Rey vencedor que ha traído victoria sobre el pecado. Es el Rey vencedor a cuya gracia tú puedes sostenerte. Es el Rey en el cual tú puedes descansar. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque ligera es mi carga, mi yugo no es pesado. Venid a mí. Ese es el Rey. Anunciar otro nombre o anunciar otro mensaje es irrelevante. No vale la pena. Ser iglesia de Cristo y empezar a hablar de otro que no sea Cristo, no vale la pena. Que yo me pare en este lugar y yo me pase 40 minutos contándote mis experiencias personales, las cosas que yo he vivido en mi vida, mis ideales, mis propósitos, eso no sirve de nada. No sirve de nada.
Anunciar otro nombre o anunciar otro mensaje es irrelevante, no vale la pena, no tiene sentido, no hay contenido, no hay esencia en ese mensaje. Solo en Cristo hay salvación. Solo Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Solo Cristo merece estar en primer lugar. Cristo es el Rey siervo. Juan lo sabía y yo te pregunto, ¿y tú lo sabes? ¿Tú vives tu vida haciendo lo que Juan hacía? Juan lo sabía. Él vivía inquieto y me lo puedo imaginar cada mañana despertándose y diciendo: hoy voy al Jordán, hoy voy al Jordán. Quizás sea hoy cuando venga el Rey. A la mañana siguiente despertándose otra vez: hoy voy al Jordán otra vez a anunciar el mismo mensaje de la misma persona. No me canso. Y yo espero que hoy venga. Al día siguiente, otra mañana: hoy de nuevo al Jordán. Estoy comiendo de nuevo estas langostas y miel silvestre que no me gusta tanto. Ya pica un poco el pelo de camello, pero voy al Jordán porque quizás sea hoy cuando venga el Rey. Hermano, ¿y tú vives así? Te despiertas cada mañana diciendo: hoy voy a mi trabajo, viviendo de la misma forma para mostrar a Cristo, porque quizás sea hoy cuando Cristo venga. Y a la mañana siguiente te despiertas otra vez diciendo: hoy voy a ir con mis hijos y voy a estar con ellos y les voy a predicar el evangelio, porque quizás sea hoy cuando Cristo venga al corazón de ellos. Hermano, yo te invito a que te hagas un autoexamen. Si tú has sido redimido por la gracia de Dios y tú gozas de ese bautismo del Espíritu Santo que te hace renacer a una esperanza viva, yo te pregunto el día de hoy: ¿es tu deseo vivir apuntando a Cristo? ¿Es tu deseo que sea Jesús el que brille por encima de todas las cosas? Que brille Jesús, que brille su luz, no yo. Aún por encima de tus deseos, aún por encima de tus placeres, o estás viviendo tu vida sometido bajo la tiranía del yo. Pregúntate eso. Y no es necesario que me respondas hoy, pero que te examines. Porque, hermano querido, amado del Señor, solo puedes ser siervo o amo. O eres un mensajero y siervo de Cristo, o eres el amo de tu tirano corazón. Solo hay dos: o eres el siervo de Cristo o eres el amo de tu corazón. ¿Cómo prefieres vivir tu vida? Yo te invito a que vivas como Juan el Bautista. Que el único deseo de tu vida sea que Cristo brille, que Él sea famoso y no tú. Y termino diciéndote nada más de una manera muy sencilla: utiliza tu tiempo, utiliza tus redes sociales, utiliza tus conversaciones, utiliza tu dinero, utiliza tu pasión para que Cristo brille. Es increíble como a veces vemos. Esto no determina 100% el corazón de las personas, ¿verdad? Pero es increíble como a veces vemos el Facebook, abrimos el Facebook y vemos el Facebook de algunos hermanos que vienen domingo tras domingo a la iglesia y nunca, jamás mencionan a Cristo en sus redes sociales. Nunca. No hay ni un solo versículo que apunte a Jesús. No hay ni un solo texto. Y yo no te estoy diciendo: no, haz publicidad de la iglesia. No estoy diciéndote eso. Haz que brille Jesús. Es diferente. Hazte a un lado y vuélvete como Juan. Yo no soy digno de desatar encorvado las sandalias de mi Señor. Por eso yo voy a usar mi Facebook para publicar sus maravillas. No que usamos el Facebook para pelearnos entre nosotros. Yo voy a usar mis conversaciones para publicar las maravillas de Jesús. No que las usamos para chismear, mentir y robarle el gozo tal vez a otro hermano o a otra persona. Utiliza tu dinero, tu pasión, utiliza tus ganas, tu fuerza, tu energía, utiliza todo lo que tienes a tu alcance para que brille Cristo, para que Él sea el que brille. Hazte a un lado, muévete, no pintes un autorretrato, pinta a Cristo.